Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa, en nuestra emisión semanal titulada Gracia Sublime. Programa en el que por un breve espacio de tiempo pues nos esforzamos y tratamos de compartir con todos ustedes breves pensamientos y reflexiones fundamentados en la palabra de Dios, siempre procurando extraer el significado fiel en la intención del autor para buscar el mayor beneficio, la necesaria edificación y las conclusiones que nos dejen y nos permitan concluir en una manera correcta y acertada bajo la luz del Espíritu Santo. No estoy diciendo nada nuevo en cuanto a los tiempos que vivimos y las necesidades que como Iglesia y como cristianos individualmente precisamos y necesitamos con urgencia. Necesitamos comprender la Biblia en una manera donde la autoridad de Dios se manifiesta, donde en una forma temerosa, respetuosa, en una forma reverente, nos arrodillamos humildemente para poder recibir esta verdad y que esta verdad se torne viva, genere una actividad vital en nuestro corazón para poder concluir con el fruto de esta actividad, que es una expresión y presentación correcta y adecuada de la palabra de Dios, con una buena exposición, con una buena exégesis, no como resultado únicamente de un afán intelectual o de una cierta capacidad intelectual, sino como resultado de la obra inequívoca, clara, evidente y concluyente del Espíritu Santo. Necesitamos vivir experiencias y tener conocimiento vital. No podemos dirigir nuestras vidas únicamente hacia un lado experimental y descuidar el conocimiento, como únicamente centrarnos en un conocimiento sin que realmente vivamos esa única, inigualable, incomparable experiencia vital en nosotros, en la relación con Dios, a través y por su Espíritu Santo. Estamos estudiando un contexto que está presente en el capítulo 16 del primer Evangelio, el Evangelio de Mateo, y está entre los versículos 13 y 20. Hemos estado por algunos programas enseñando, buscando tener también una buena
práctica a la hora de comprender lo que aquí se nos está enseñando para poder aplicarlo a nuestra propia vida. Y estamos ante un tesoro bíblico. Como hemos venido enseñando en los últimos programas, Cristo dirige a sus discípulos. En este momento se encuentran en una región llamada Cesarea de Filipo, una región fundamentalmente, principalmente gentil, una situación ubicada geográficamente al norte del Israel de la Palestina bíblica. Y ahí sabemos perfectamente que las principales influencias sirias y asirias fueron destructoras, quedaron implantadas, y esa región era la región de la que habló el profeta Isaías, que era el pueblo que habitaba en tinieblas, era el pueblo que realmente estaba ubicado en la mayor oscuridad, y era el pueblo a quien el Evangelio se le presentó, el pueblo en quien la luz resplandeció por la información en cuanto a las propias palabras con las que iniciaron Juan Bautista precursor y Jesucristo, que fue después de Juan. Juan era el precursor de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Esta fue la luz que irrumpió en esta zona terrible de tinieblas, de oscuridad y de muerte. Aquí es donde Jesucristo dirige su pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es precioso ver cómo Cristo está buscando comunicar, preguntar para encontrar una respuesta en medio de un lugar que necesitaba saber quién era Cristo Jesús. Como el mundo donde hoy vivimos, un mundo que está dominado por las tinieblas, un mundo que está gobernado por el Dios de este siglo, por el príncipe de este mundo, un mundo que está sometido a la influencia diabólica y satánica, con el único propósito de que la gloria de Dios no resplandezca en los corazones en la persona de Jesucristo. Y aquí Cristo, que es evidentemente Dios humanizado, en su condición de Hijo del Hombre, que nos lleva no solamente a su persona eterna, Él siempre fue el Hijo de Dios eternamente, pero a la vez también nos dirige a su humillación y su muerte en la cruz del Calvario, porque es en este contexto donde, después de que Pedro responde a la pregunta de Jesús, por primera vez Jesucristo les habla proféticamente del hecho, del evento, del suceso de la cruz que ocurriría poco tiempo después. En cuestión de poco tiempo, Cristo 3 veces les adelanta la realidad de la cruz. Por lo tanto, la idea del Mesías, la idea del Hijo del Dios viviente, va relacionada con este Hijo del Hombre que tenía que ser rechazado, que tenía que ser despreciado, que tenía que ser crucificado, que tenía que morir y que tenía que resucitar al tercer día para poder fundamentar y establecer los propósitos eternos de Dios para con los hombres. En la nueva creación de la cual Jesucristo, este Hijo del Hombre, será la cabeza como segundo Adán, el hombre del cielo. El primer Adán era de la tierra, el segundo Adán es del cielo. Por lo tanto, nosotros debemos de ver la verdad que se despliega ante nuestros corazones y la importancia de pararnos en cada concepto, de pararnos en cada calificación que se le da a Cristo en la Escritura para poder tener una comprensión amplia de su persona y de quién Él es, y que esta comprensión adquiera evidentemente y sea trascendente en nuestros corazones, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, llene nuestro corazón de esta verdad para una buena praxis y práctica en la vida, donde podemos evidenciar que Cristo vive y está en nuestros corazones por la fe. Los discípulos le contestaron: Juan Bautista, Elías, Jeremías. De esto hemos estado hablando. Podemos comprender el alto concepto que había de estos hombres que habían precedido a Cristo y que habían vivido tiempo antes. Inmediatamente tenemos a Juan. Juan evidentemente fue contemporáneo de Cristo, pero Jeremías vivió 500 años antes que Cristo, y Elías todavía más años
que Jeremías. Bueno, Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí es donde tenemos la gran respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús reconoce la revelación que el Padre acaba de dar a Pedro. Reconoce que lo que él ha respondido no es fruto de una casualidad, no es fruto de una información dada por la carne y por la sangre. Aquí ya podemos ver un tipo de lo que es la revelación espiritual a nuestra vida, en cuanto a la transformación espiritual, en cuanto a nuestra nueva existencia, el ser constituidos en nuevas criaturas, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De algún modo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero es Juan quien en el primer capítulo de su Evangelio, después de presentarnos la realidad de que Cristo humanizado estaba en este mundo, Él era el Verbo, Él era el Logos de Dios, era aquel que estaba con Dios, era aquel que era Dios, este era el que estaba en el principio con Dios y existía en el principio con Dios. Aquí el verbo que tenemos tiene que ver con existir. Muchas veces tanto ser como estar está unido en la propia acción explicativa. Y Cristo existía y estaba antes que todo fuese con Dios. Él siempre fue Dios y siempre fue la segunda persona de la trina deidad de Dios. Sigue siendo y será por los siglos de los siglos. Él es aquel que creó los cielos y la tierra, como el Espíritu Santo creó los cielos y la tierra, y como el Dios Padre creó los cielos y la tierra. Y aquí se nos enseña que este verbo que se hizo carne, que este verbo que era la luz de Dios presente en un cuerpo humano aquí en esta tierra, estaba en el mundo. Y aunque el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció, no comprendió, no tuvo una revelación de quién él era. Por ello, el mundo lo despreció. Y es importante que relacionemos los términos: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, una paráfrasis de Yahweh, del término Yahweh, del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ese nombre que se conoce como tetragramatón, ¿sí? Ese nombre que lleva esas 4 letras consonantes. Ese nombre a quien se le incluyeron vocales para poder pronunciarlo, y ese nombre que era tan sagrado y tan santo que los judíos post-exílicos evitaban nombrarlo. Ese nombre que se sustituyó por Adonai, que significa Señor en el Antiguo Testamento en el lenguaje hebreo. Ese nombre que en nuestras traducciones aparece como Jehová, pero a la vez también es el Hijo del Hombre. Es aquel que tenía que ser rechazado, es aquel que estaba en el mundo, y aunque el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció, no le reconoció, no le respetó, no se humilló. Él tenía que ser rechazado. Por eso los apóstoles no comprendían el asunto de la cruz. Por eso en este capítulo encontramos que aunque Pedro tiene una gran explicación relacionada a la unción recibida de Dios, cuando Jesús le habla de la relación entre el Mesías y la cruz, Pedro no lo comprende. Muchas cosas eran incomprensibles en una forma, en el pensamiento religioso judío. Muchas cosas, aunque están presentes en el Antiguo Testamento, que era lo que los apóstoles tenían para predicar, lo que Pablo tenía para predicar, el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Nuevo Testamento estaba sucediendo en estos momentos, y después se dejaría registro de estas cosas que estaban pasando. Claro, lo que tenemos aquí es la letra escrita por Mateo y por Juan, pero los hechos estaban sucediendo, es lo que estoy tratando de decir. Y aunque en el Antiguo Testamento el Mesías relacionado con la cruz está claramente tipificado y prefigurado, Isaías 53 es un argumento contundente
y claro. Pero aún así, en el pensamiento judío, relacionar Mesías con sufrimiento era complicado. En la misma manera, para un judío comprender que este Jesucristo tendría y vendría a ser sumo sacerdote, cuando realmente Cristo no viene de Leví, Cristo viene de Judá. Y de Judá únicamente ha sido la descendencia real. Pero Cristo en su persona tiene estos tres ministerios: rey, sacerdote y profeta. Y en Cristo Jesús nosotros somos sacerdotes. Cuando somos constituidos como sacerdotes, piensa que el pensamiento en el Antiguo Testamento es que todos los componentes del pueblo fueran sacerdotes. Dios dice que escogió a este pueblo para un sacerdocio santo. Sin embargo, su rebelión, en el momento en el que edificaron el becerro de oro, cuando Moisés estaba recibiendo la primera comunicación tocante a la ley en el monte Sinaí, en este momento quedaron exentos y excluidos de esta bendición. Y es cuando aquellos que como primogénitos debían de ser santificados, pasa esta bendición a la tribu de Leví. Es por causa de la desobediencia, es por causa del pecado de este pueblo. La idea de Dios era que todos tuvieran una relación y una comunión con el Señor. Pero vemos cómo, evidentemente, son privados por la desobediencia y por el pecado. Cristo recupera todas estas bendiciones espirituales que ya fueron dispuestas para nosotros en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Y él, aun no viniendo de Judá, él tiene un sacerdocio superior al de Aarón, al de Leví. Él tiene un sacerdocio más alto y más espiritual, que es según el orden de Melquisedec, esa figura que en la Biblia aparece poco, ese personaje que para muchos se les hace extraño y que aparece en el capítulo 14 de Génesis, en el verso 18, cuando Abraham viene de derrotar a los reyes y de liberar a su sobrino Lot. Y cuando el rey de Sodoma trata de bendecir y de agradecer a Abraham lo que él recuperó, entonces es cuando milagrosamente aparece esta figura que es un tipo de Cristo en el Viejo Testamento, o también una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay estos pensamientos, hay teólogos que lo ven como un personaje real que vivió y que, aunque Hebreos dice que no tenía padre ni madre, ni principio ni fin de día y sin genealogía, era sencillamente en cuanto al desconocimiento que había de él, ya que la Biblia dice que era rey de Jerusalén, de lo cual Cristo no fue nunca rey de Jerusalén antes de su encarnación y no lo será evidentemente hasta el milenio. Es rey en el sentido espiritual de la propia palabra. Entendemos estas cosas para aquellos que ya pues tenemos una relación con la Biblia. Entonces Cristo no era ni fue humanamente rey de Jerusalén. Entonces en este contexto, personas intérpretes de la Biblia piensan así. Otros piensan que es una teofanía, una manifestación evidentemente de Cristo antes de su humanización, una teofanía cristológica. Entonces este personaje es aquel que bendice evidentemente a Abraham, es aquel a quien Abraham da a los diezmos, como dice Hebreos 7, cuando todavía llevaba en sus lomos a Leví, que es el padre, digamos, de todo lo que es la descendencia sacerdotal. Era abuelo, y si ahora no me falla mi memoria, abuelo de Moisés y de Aarón, abuelo o bisabuelo. Los padres de Moisés y de Aarón fueron Amram y Jocabet, que descendían de Leví. Bueno, pues lo que estamos viendo es que Cristo tiene un sacerdocio superior.
según el orden de Melquisedec. Tiene un reinado superior, ya que todos los reyes, en cierta manera, tipificaban el reinado espiritual del Señor con su pueblo y, evidentemente, en cuanto a la universalidad de su reinado en la creación redimida. Entonces, para estos apóstoles, concretar y relacionar y equilibrar la idea de profeta, sacerdote y rey en la persona de Jesús no era fácil. El propio Pedro nos enseña que las personas que estudiaron e indagaron tocantes, evidentemente, a Cristo, se esforzaron, escudriñaron, esto viene en el versículo 11 del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, lo que ya el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que estaba en ellos, o sea, el Espíritu Santo estaba enseñando, estaba con los hombres del Antiguo Testamento, mostrándoles las verdades que tenían que quedar registradas, y ellos trataron de esforzarse, de indagar, de comprender estos sufrimientos que tienen que ver con la muerte en la cruz, y a la vez las glorias que vendrían tras ellos, que es todo aquello que tiene que ver con los frutos posteriores a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Como dice Isaías 53, Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Las glorias que vendrían tras los sufrimientos. Todo esto nos lleva hasta el estado eterno de las cosas, de todas las épocas de la actual dispensación, bajo el fundamento del nuevo pacto, entendiendo que ya estamos en los postreros tiempos y entendiendo también que aunque el siglo venidero todavía no ha sido establecido en una manera perfecta por la situación que hoy vivimos en el mundo, la Iglesia, que ya es un organismo perteneciente al siglo venidero, ya está presente aquí en este mundo, experimentando las bendiciones y gustando evidentemente el poder de este siglo venidero. Entonces dice que a esto se les reveló, no para ellos mismos, sino para nosotros, que estaban administrando estas cosas que ahora nos son anunciadas por la predicación del Evangelio, por el Espíritu Santo, que realmente nos muestra que ya la nueva dispensación está claramente presente. Ya Cristo ha muerto, ya Cristo ha resucitado, ya Cristo ha sido glorificado, ascendido, exaltado y sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y el Paracletos, el Espíritu Santo, ya ha venido sobre la Iglesia, y la verdad del Evangelio de Cristo tocante a quién es Jesucristo y la comprensión de su persona ya es una realidad en los corazones de los que hemos recibido esta bendición. Entonces concluimos y podemos ver que este Cristo que estaba en el mundo y que el mundo no le conoció y que el mundo le rechazó, ese Hijo del Hombre, ese Cristo, ese Hijo del Dios viviente, vino a los suyos. Esto tiene que ver con el pueblo judío. El pueblo judío rechazó al Mesías y sabemos que no le recibirá y no le aceptará hasta su segunda venida, cuando dirán: bendito el que viene en nombre del Señor, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 12 versículo 10, donde Dios derramará un espíritu de gracia y de oración sobre este pueblo, y mirarán y llorarán al que traspasaron y llorarán al Hijo unigénito. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ahora tenemos el verso 13 y con esto concluimos este programa de esta semana, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recuerda el paralelismo con las palabras que Pedro escuchó: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En la misma manera, aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, justificados a través de la fe, salvados por la gracia de Dios, hechos nuevas criaturas, hechos hijos de Dios, este derecho glorioso que el Señor, por su gracia, ha tenido a bien darnos, manifiesta que no hemos sido engendrados, que no hemos sido renacidos de ninguna acción humana, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino únicamente de Dios. Que Dios les bendiga, y con esta reflexión y con la satisfacción de la bendición que hemos recibido en Cristo Jesús, les animo a que se deleiten en Él diariamente y que sea una semana de mucha bendición para sus corazones. Hasta la semana que viene. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y